por el Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores de la Familia y tiene una especialidad en adicciones por el Centro de Estudios Montefénix. Es un especialista con muchísima experiencia tanto en el campo clínico como en el campo empresarial, pues tiene más de 20 años de experiencia. Entonces les pido que por favor pues pongan mucha atención, disfruten mucho de esta sesión. Como les comentaba, bueno, los que se conectaron un poquito antes, les pido que las preguntas nos las hagan a través de la sección de preguntas y respuestas. Y si tienen algún otro comentario adicional o algo, lo hagan a través del chat. ¿Sí? Entonces, Marcia, si gustas, vamos a comenzar, por favor. Claro que sí. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ok. Buenos días a todos. Gracias por estar en esta plática. Vamos a dar una breve descripción de lo que sería la NOM 035 y los factores de riesgo psicosocial dentro de una empresa. ¿Me podrías regalar la que sigue, por favor? ¿Qué es la NOM? La NOM es un instrumento que permite a todos los centros de trabajo identificar y analizar en forma general todos estos factores de riesgo psicosocial a los que pueden estar sometidos los trabajadores, así como evaluar el entorno organizacional en donde ellos se desarrollan. Esto puede sonar un poco amplio. La NOM está dividida en lo que el patrón tiene que hacer y en lo que tiene que hacer el trabajador. Y es un trabajo conjunto para poder mantener un clima laboral y organizacional lo más adecuado posible. La NOM ahora sí que se estipula o se pone debido a que se han dado cuenta que existen muchos problemas a nivel personal laboral dentro de las empresas y esto genera una situación de bajo rendimiento y pues de malas prácticas dentro de la empresa. La que sigue, por favor. Ha habido un mundo de cosas que se escuchan acerca de la NOM 035. Hablan que ya no te pueden bulear, que vas a tener un mejor ambiente laboral, que los horarios de trabajo van a ser mejores, que puedes en un momento dado empezar a relacionarte de una manera distinta con todos tus compañeros, pero también hay muchos mitos alrededor de ella. La gente cree que va a poder hacer como un traje hecho a la medida en donde si de repente decide que quiere estar haciendo home office y no son políticas de la empresa, entonces que pueden reclamar y decir y hacer para que le ayuden, ¿no? A que las cosas cambien o si quieren tener un gimnasio o cafetería o cosas diferentes a las que la empresa en general tiene. La gente cree que estos son cosas de las que se pueden hacer y son mitos. Parte de enfocarnos hacia la NOM 035 tiene mucho que ver con la parte de ver, analizar y saber en función a diferentes partes que al ratito se las voy a explicar si la gente está teniendo posibilidad de tener factores de riesgo psicosocial o no. La que sigue, por favor. Dentro de la NOM, pues va a existir todo este contenido que tienen enfrente. Habla de el objetivo, voy a leer rápidamente cuál sería el contenido, su campo de aplicación, referencias, las definiciones, define cada una de los términos que hay dentro de la norma para que les quede mucho más claro. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? ¿Cómo podemos identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y también la evaluación del entorno organizacional dentro de las empresas? ¿Cuáles pueden ser las medidas de prevención y las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial? ¿Cómo podemos evaluar si hay violencia laboral? Y evidentemente ver qué medidas podemos hacer para erradicarla. Y evidentemente proporcionar un entorno organizacional favorable, o sea, promoverlo. Esto finalmente habla de las unidades de verificación. Las unidades de verificación, al rato se los explico, son quienes van a ser los capacitados para poder hacer y entregar dictámenes acerca de si como empresa estamos cumpliendo.
Bueno, la vigilancia, la bibliografía y en concordancia con otras normas internacionales. La siguiente, por favor. Entrando ya en materia, podríamos decir que cuál es el objetivo de la norma 035. Es identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral, también promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Son aquellas situaciones que provocan trastornos de ansiedad no orgánicos. ¿Qué quiere decir no orgánicos? Un trastorno de ansiedad no orgánico es algo que está generado por mi entorno. Orgánico sería, está generado porque tengo alguna enfermedad como epilepsia, como depresión profunda, pero ya arraigado en mi persona desde antes del trabajo. También se pueden alterar ciclos de sueño-vigilia, ¿no? Y tener graves periodos y estreses de adaptación. Todo esto viene derivado de las funciones del puesto de trabajo que tiene la persona, el tipo de la jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajar que el trabajador está desarrollando. Estos factores de riesgo psicosocial podrían ser, por ejemplo, condiciones peligrosas, ¿no? O sea, que una persona viva, trabaje con explosivos, la gente que trabaja, por ejemplo, dentro de las minas, donde estamos, por ejemplo, también trabajando en, no sé, situaciones como violencia, o sea, que nuestra empresa esté en un lugar en donde sabemos que el entorno es muy violento y por ello entrar o salir de nuestro trabajo implica ponernos en un riesgo todos los días. Cuando tenemos cargas de trabajo que van más allá, hay veces que sí se puede hacer horas extras, pero tiene que tener un límite, porque si no tenemos las horas contadas dentro de una semana, el trabajador puede empezar a sufrir un desgaste muy importante. Y entonces, este desgaste muy importante lo que hace es, evidentemente, generarle factores de riesgo psicosocial. En esta parte tienen que estar bien previstas bajo la Ley Federal del Trabajo sus turnos de trabajo, ¿no? Si somos una empresa que tenemos turnos rotativos, es muy importante que las personas no excedan su semana o su 2 semanas del turno nocturno, por ejemplo, o de los turnos mixtos. Cuando el trabajo en sí está generando o interfiriendo en las relaciones de la familia, esta parte también les genera factores de riesgo psicosocial porque cuando el trabajador llega a casa empieza a tener problemas, dificultades, estrés y esto es un estrés que le genera más estrés todo el tiempo, tanto en la empresa como fuera de ella, dentro de la casa. Cuando son trabajadores que viven con jefes que tienen un liderazgo negativo, que todo el tiempo están recriminando, que solamente ven lo negativo, que no hay reconocimiento, que haga lo que haga nunca va a ser suficiente. Otra cosa que también genera factores de riesgo psicosocial son las relaciones negativas en el trabajo, cuando hay lo que le llaman el mobbing, ¿no? Que sea una empresa en donde todo el tiempo tenga que estarme defendiendo porque la persona de al lado o el grupo de personas siempre están tratando de hacerme bullying, digámoslo así. Y la violencia laboral en general, ya sea por medio del jefe, por medio de los empleados. La que sigue, por favor. Un acontecimiento traumático severo es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo y se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas. Y esto puede generar trastornos de estrés traumático para quienes lo sufren o lo presencian. Aquí abajo pusimos ejemplos, ¿no? Explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. Viviendo en la ciudad en la que vivimos, en el Distrito Federal, evidentemente la parte de la violencia es algo que nos mantiene a todos siempre con la alerta. Es algo que vivimos y que desgraciadamente o agraciadamente hemos aprendido a normalizar. Sin embargo, sí, como les decía hace rato, en el transcurso de mi
de mi ida al trabajo. Puedo vivir situaciones de violencia y además a donde llego es un lugar totalmente inseguro, totalmente violento, totalmente sin ninguna protección. Esto es algo que como empleado me puede generar acontecimientos traumáticos severos y esto es muy importante evaluarlo en el personal, porque el acontecimiento traumático severo genera secuelas bien importantes. Algo que pudimos ver con respecto a acontecimientos traumáticos severos tiene que ver un poco o mucho con cuando el terremoto. Al principio la gente tenía mucho miedo de salir a trabajar precisamente por el temor de que volviera a temblar. Y si fuiste una persona que estuviste involucrada a la hora del trabajo dentro de, no sé, una empresa que tuvo daños materiales importantes o estuviste relacionada con personas que perdieron la vida lamentablemente, esto genera acontecimientos traumáticos severos. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que sí pretende la NOM? La NOM es, como decíamos hace rato, es un instrumento que permite a los centros de trabajo identificar, analizar de forma general los factores de riesgo psicosocial dentro de los centros de trabajo y evaluar el entorno organizacional en el que los trabajadores desarrollan sus actividades. Esto es muy importante porque en el momento de empezar a instaurar la NOM, la gente o los trabajadores pueden pensar que se les va a evaluar de una manera distinta, que a raíz de esto lo que puede surgir es que ellos sean despedidos o removidos del puesto. Lo que tenemos que hacer es ser muy específicos para explicarles que al contrario, que esto es es un instrumento que para ellos les va a servir para tener una mejor situación laboral. Hacerles hincapié que no es un instrumento que realiza ninguna evaluación psicológica con respecto a ellos, que no es un cuestionario para identificar trastornos mentales, ¿no? ni para evaluar variables psicológicas internas al individuo, ¿no? Como actitud, valores, personalidad. Todo lo que a ellos les pueda hacer sentir o pensar que es como un examen para que permanezcan dentro de la empresa, eso es algo de lo que tenemos que hacerles saber que no es así, que finalmente es un instrumento que va a servir para que exista mucha mayor estructura dentro de la empresa y que si tienen algún tipo de necesidad en función a resolver situaciones que no están siendo favorables para ellos, este es exactamente el instrumento para lograrlo. La que sigue, por favor. Dentro de las obligaciones del patrón, esto se divide en dos etapas. La primera etapa inició el 23 de octubre del 2019. ¿Qué es lo que había que hacer? Hacer una política, establecerla, difundirla, y esta política tenía que tener, pues, evidentemente, la prevención de factores de riesgo psicosocial. Adoptar medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial y que el entorno organizacional favorable estuviera ya en práctica, digamos, para lograrlo, para que fuera de la mejor manera un ambiente sano, ¿no? Y también identificar a los trabajadores que hayan sido o hayan sufrido acontecimientos traumáticos severos y tener información que se pueda difundir para los trabajadores. Esta etapa empezó, digamos que se empezó a cocinar la norma en el 2018 y en el 2019, el 23 de octubre, esto es lo que ya tendríamos que tener como empresa establecidos. Y ahora, en la segunda etapa, a partir del 23 de octubre de este año, del 20, tenemos que tener, aparte de ya la política difundida y establecida, ahora sí, identificar factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Esto se hace por medio de un cuestionario que tiene ya incluido la NOM. La verdad les recomiendo mucho que se utilice esos cuestionarios porque tienen que tener estadísticamente unas ponderaciones que si no lo comprobamos, o sea, si nos metemos como a innovar, nos podemos meter en más problemas. Yo lo que sugeriría es que se utilizaran los que ya vienen estandarizados dentro de la norma. También para
para esta etapa va a ser bien importante practicar exámenes médicos cuando existan evidencias de posibles afectaciones de salud en el trabajador y desarrollar las acciones de control cuando el análisis de factores lo indique. En la que sigue, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el patrón? Bueno, como lo dijimos hace rato, primero, implantar por escrito la política de prevención de riesgo psicosocial. La segunda es identificar y analizar factores de riesgo psicosocial en los trabajadores. La tercera es identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y observar cómo está el entorno laboral. La siguiente es adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Identificar a los trabajadores que han sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Esto se hace por medio de la guía de referencia 1, que es, digamos, el primer cuestionario. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Esto en caso de que sí haya o exista un acontecimiento traumático severo. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. Y evidentemente hay que llevar registro de los resultados. Los resultados que nosotros obtengamos son de carácter confidencial en general, pero si yo como trabajador voy y solicito que se me haga la muestra de lo que resultó de mis cuestionarios, como empresa tenemos la obligación de enseñárselos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador ante la NOM 035? Es ejercer todas las medidas de control del patrón, o sea, todo lo que se establezca tiene que llevarlo a cabo, evidentemente dentro de la estructura de una política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Abstenerse de realizar prácticas contrarias a este entorno organizacional favorable. Participar en la identificación de factores de riesgo social, de riesgo psicosocial, es decir, si ellos son testigos de que una persona no está, está actuando en mal, tienen que hacerlo saber, ¿no? El que sigue dice informar y denunciar actos de violencia al patrón. A veces no se podrá hacer de manera directa. Tendremos como empresa que poner un buzón, un lugar de quejas y sugerencias, porque si un empleado quiere denunciar actos de violencia, tiene que tener la confidencialidad y la seguridad de que si lo hace, no va a ser maltratado por sus compañeros. Esto lo tiene que hacer por escrito, si presenció actos de violencia. Es importante que el empleado o el trabajador participen en los eventos de información dentro de todo lo que la empresa empiece a hacer y a desarrollar para hacer toda la política para la prevención de factores de riesgo psicosocial. Y cuando sea el caso, se tendrán que someter a exámenes y evaluaciones, si así es lo que se dicta en ese momento. La que sigue, por favor. ¿Quiénes deben de atender a esta norma? Evidentemente es todo el territorio nacional. Se divide en empresas de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 trabajadores y más de 50 trabajadores. La que sigue, por favor. A ver, de 1 a 15 trabajadores, la única obligación que tengo, digámoslo así, es aplicar, o sea, hacer la política y aplicar el cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Aquí se aplica el cuestionario número 1. Mi recomendación sería que aunque tengamos más de 16 trabajadores, o sea, de 16 en adelante, este también sea un cuestionario que se aplique a todos los trabajadores. Pero por la norma, este cuestionario es lo único que tendría que aplicar cuando sí soy una empresa que tengo entre 1 y 15 trabajadores. Las empresas que tienen de 16 a 50 empleados, hay que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Esto se hace mediante el cuestionario que es la guía de referencia 2. Aquí nos va a arrojar con estos cuestionarios si somos una empresa que tiene factores de riesgo psicosocial. Y cuando son de 51 empleados o más, hay que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo. Esto se hace por medio de la guía de referencia número 3. Como les menciono, sí, siempre creo que es importante aplicar la guía 1
Y, dependiendo del caso, la 2 para de 16 a 50 empleados y de 51 en adelante la guía 3. Estas dos guías, perdón, estas tres guías nos van a dar, nos van a reportar una muy buena fotografía de cómo está nuestra empresa. Algo que yo les sugiero es que apliquen los cuestionarios antes siquiera de hacer la política, y una vez que tengan la política hecha, o sea, revisan esos cuestionarios, ven cuál es cómo, pues, cómo se encuentra la situación de la empresa en ese momento, y en base a eso es como creo que pueden estructurar la política de cada una de sus empresas. Y en función a eso, hacer todo el proceso, la aplicación, y después hacer como una segunda implementación o una segunda aplicación de estos cuestionarios como en control, ¿no? O sea, como un control para saber si esto que están aplicando está funcionando de manera adecuada. La que sigue, por favor. Algo de lo que pasa en México, que esto es bien importante que lo comentemos, es que somos el primer país, que tenemos el primer lugar en estrés laboral mundial, ¿no? Y 75% de nuestros trabajadores tienen el síndrome del burnout, que quiere decir que están rebasados, se queman, sus capacidades están más para allá, y esto hace que no sean funcionales. Esto nos genera pérdidas importantes, no solamente a nivel empleado, sino también a nivel económico. El 25% de los infartos que sufren la gente es generado por estrés laboral. Y solamente hay un 20% de ambiente laboral sano dentro de las empresas. O sea, a nivel general, en México, país. La que sigue, por favor. Las pérdidas que puede tener la empresa son muy importantes. El costo anual por ausentismo en la nómina es de un 7.3%. Y hablo de ausentismo que no tenga que ver con enfermedades generadas por, o sea, este ausentismo tiene que ver directamente con enfermedades relacionadas con los factores de riesgo psicosocial. Esto nos genera una pérdida de productividad del 23% cuando tengo que reemplazar a la gente, y una pérdida del 26% en esta búsqueda del reemplazo de la gente. Cuando tengo personal que sufre burnout y que ya no quiere estar en la empresa en el momento en el que se va, nos generan un proceso de pérdidas bien importantes. La que sigue, por favor. Perdón, ya fue la última. ¿Me regresas a la anterior, por favor? Gracias. Esto es muy importante mencionarlo porque de repente perdemos como la idea de que el personal que no está feliz, contento y estructurado dentro de mi centro de trabajo, a la larga pensamos que con tal de que se presente, no importa qué le esté sucediendo. Y creo que no podemos dejar de lado que si no está al 100% física, mental y emocionalmente, no nos van a responder dentro de las necesidades y requerimientos que tenga la empresa. Si se fijan, esto es una pequeña embarrada de lo que es la norma 035, pero creo que es mejor que nos vayamos con el tema de las preguntas y las respuestas y las dudas que tengan, que sean un poquito más específicas para que me puedan, para que les pueda yo abrir un poquito más el panorama. Claro que sí, Marcia. A ver, tengo algunas que nos han llegado desde hace unos días. Te voy a leer la primera, que nos manda aquí un contexto importante. Dice, somos una empresa que nos dedicamos a la impresión de todo tipo de materiales. Tenemos diferentes razones sociales que conviven en las mismas instalaciones. Es del mismo dueño. Los empleados pasan de empresa, en meses les puede pagar una y al otro mes les paga otra. Asimismo, subcontrata otra empresa para que mande trabajadores. Por lo tanto, tenemos las siguientes preguntas. ¿Tenemos que hacer diferentes reportes? ¿Cómo consideramos a las personas que no son nuestros empleados? ¿Les aplicamos cuestionarios? Y considerando la situación actual, ¿cuándo consideran pertinente la aplicación de cuestionarios? ¿Consideras pertinente aplicarlos en estos momentos? A ver, son varias preguntas. Mira, la primera es,
digamos que cada razón social es la que es dueña de los empleados y es la que en un momento dado va a tener que responder con respecto a si tienen una visita de parte de la Secretaría del Trabajo. Esos cuestionarios, o sea, si yo tengo 5 empleados en una razón social y 5 empleados en otra razón social, cada razón social tiene que aplicar los cuestionarios, ¿no? Ahí creo que es importante que tengan cuidado, porque si la Secretaría del Trabajo se da cuenta como de estas inconsistencias en donde hoy te pago por un lado, mañana te pago por el otro, les pueden brincar como problemáticas más allá de los factores de riesgo psicosocial, sino como empresa. Eh, Perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Sí, la segunda pregunta es, ¿tenemos que hacer diferentes reportes? Pues es que son reportes por empleado. Digamos que ahí tendrían que ser reporte por empresa, ¿no? Y, por ejemplo, hay algo que a lo mejor les puede dar claridad. Si yo soy una empresa que o sea, que tengo el servicio de vigilantes y los coloco en otras empresas, yo como empresa dueña, digamos, del servicio de los vigilantes, me tengo que eh, cerciorar que la empresa donde vaya a estar trabajando mi empleado tengan todo implementado lo de la norma 035 por el bienestar. Porque al final, cualquier cosa que suceda que tenga que ver con el empleado, digamos que la razón social o el patrón es el que tiene o sea, todas las obligaciones y es el que tiene que demostrar que sí ha implementado eh, todo lo que tiene que implementar para que no existan los factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, si yo soy un outsourcing y le llevo la nómina a una empresa, a una industria, a lo que sea, yo tengo que hacer un contrato o algo en el que se estipule que esa empresa se tiene que hacer cargo de tener todo lo reglamentario acerca de la NOM, porque si ellos no lo tienen, el problema de todas maneras lo voy a tener yo como patrón. ¿Cuál sería la tercera, perdóname? Sí, la tercera es, y considerando la situación actual, ¿cuándo consideran pertinente la aplicación de cuestionarios? ¿Consideran pertinente aplicarlos en estos momentos? Yo sugeriría que sí, como les decía, precisamente para saber cómo está la fotografía de mi empresa. Sobre ese cuestionario puedo ir desarrollando mi política. ¿Por qué? Porque si llega el 23 de octubre, independientemente de que no estábamos pensando en el COVID ni mucho menos, pero si llega el 23 de octubre, digamos que por ley yo ya tengo que tener implementada la política, saber cuáles son las medidas que tengo que tomar, tener una evaluación de cómo van a estar como todo este proceso. Entonces, creo que sería importante que hicieran la aplicación de los cuestionarios, que vieran dónde está la empresa, es como sacar una fotografía, empezar a armar y a diseñar la política y después hacer una segunda aplicación. Porque a pesar de que ahorita ¿cómo decirlo? O sea, la situación está muy tensa, están muy dirigidos los cuestionarios cuando los revisen a la parte del entorno laboral, horarios de trabajo, relaciones con los jefes, ¿no? Entonces, o sea, vamos, o sea, sí puede existir un sesgo, pero creo que pues, eso nos va a dar una línea para dónde o desde dónde construir nuestra política. Ok, te comparto una segunda duda. Ujú. Dice, la norma contextualiza que para empresas con más de 15 trabajadores deberá aplicarse los cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial. Ajá. Sin embargo, no habla hasta dónde yo sobre no, bueno, yo creo que decir hasta dónde yo sé qué pasa con el personal de nuevo ingreso. ¿En qué momento se les debe aplicar los cuestionarios? Yo creo que después de un periodo de a lo mejor 4 meses, 5 meses, que ya acaban, o híjole, puedes decidir hasta como empresa 6 meses, ¿no? O sea, entre 3 y 6 meses
esperando un poco la curva de aprendizaje para saber que, o sea, como para que lo que te refleje no tenga que ver más allá de, eh, o sea, como de este nervio que le puede generar el no conocer bien el puesto. Sin embargo, si es alguien que lo obligan a hacer horas extras de más y cosas así, eso finalmente va a salir a relucir pronto, ¿no? Claro. Aquí Alberto nos pregunta, si entiendo bien, se sugiere aplicar las guías 1 y 2. Dice, 1 y 3 sería lo ideal. Dependiendo del número de trabajadores. Si tienes por arriba de 50 trabajadores, esa la que te va a reportar como la que te va a evaluar, bueno, la que va a ver si hay factores de riesgo psicosocial y te va a evaluar el entorno organizacional, es la 3. Yo lo que sugiero es que siempre apliquen la 1. Y con más de 50 trabajadores es la 3 y hasta 50 trabajadores es la 2. Ok, Esperanza nos comenta. Dice, ¿cómo en el área de auditoría puedo aportar para esta norma? La empresa donde laboro es de servicios. Pues probablemente en la gestión y formación de la política. O sea, si tienen un sistema de calidad, unirlo ahí y en función pues a la promoción o sea, el poder promover la política, creo que auditoría puede ayudar bien. Pero eso sí depende de cómo está estructurado directamente el organigrama y a quién le reporten y demás. Ok, tengo otra. Dice, ¿cómo aplicaría en compañías enfocadas a ventas? ¿Cómo que, Donde perdón? los vende ¿Cómo aplicaría en compañías enfocadas a ventas? Ajá. Donde los vendedores son presionados por ser necesario su alto desempeño. Pues al final eso, o sea, si es una presión mayor digamos, a lo normal, te va a votar que algo, o sea, va a haber como o sea, un rango que esté fuera, más bien va a haber un ítem que esté fuera de rango que te esté diciendo específicamente como en esa área que el estrés y la presión están siendo muy fuertes. Exacto, ya cuando apliquen los cuestionarios seguramente saldrá algo, ¿no? Así es. Sí, la norma solo es de prevención. No percibo sea de vigilar y dar seguimiento, tomar acciones a tomar una vez identificados los riesgos o los problemas identificados. No, claro que sí. O sea, primero los tengo que identificar y después los tengo que corregir. Y cada 2 años los tengo que evaluar. ¿Para qué? Para que sigan dentro de un rango donde no existan factores de riesgo psicosocial. Y Cassandra también nos pregunta que dónde puede obtener los cuestionarios. Los Vienen dentro cuestionarios, de la norma. Tú imprimes la norma oficial, la 035, y ahí vienen se llaman guías. igual si nos manda un correo, se los podemos mandar. Dice, ¿habrá entonces unidades de verificación para evaluar el cumplimiento y qué competencia habrán de tener los verificadores? Pues tienen que tener conocimiento de la norma 14020 y de la NOM 035, y sí, va a ser por medio de unidades de verificación. Sí, sí habrá unidades de verificación. De hecho, NICE va a ser una de ellas. ¿Qué pasa con las empresas que cuenten con sindicatos y realizan roles cada vez que se requiere de personal? ¿Quién debe, quién debe aplicar el cuestionario? No, a la empresa. Pero evidentemente esto es algo que tenemos que hablar mucho con el personal del sindicato para que entiendan que esto es algo para mejorar como su estancia dentro de la empresa. Porque evidentemente, si un sindicato piensa que esto es para hacerles chanchullo, se van a poner como de manera incómoda. Por eso hay que hacerles saber que esto está totalmente manejado y mandado por la Secretaría del Trabajo en beneficio de los trabajadores. Ahora preguntan, ¿quién es responsable de aplicar los cuestionarios? ¿Recursos humanos o calidad? Es que, insisto, depende, o sea, yo diría que recursos humanos,
pero también depende mucho cómo esté el organigrama. O sea, esto es información que tiene que tener recursos humanos sí o sí, pero a lo mejor la implementación de la política y el saber para dónde van, creo que sí lo tendría que hacer de la mano con calidad. Ahora dice, ¿cómo debe trabajarse esta norma en el sector público? No sé, creo que la van a evaluar de la misma manera, ¿eh? Sí, seguramente. Dice, si el outsourcing que me da servicio tiene que asegurarse de que mi empresa cumpla con la NOM y que yo incluya a ese personal externo en las encuestas, o esa empresa de outsourcing hace las encuestas a estos empleados que tengo en la empresa. A eso también ya es como muy a gusto. A lo mejor si yo fuera el outsourcing, yo haría los cuestionarios, por lo menos como para tener o sea, como las evidencias de que se está haciendo y poder hablar con la empresa y decir, tienes que hacer este y este y esta modificación, porque finalmente quien va a ser el responsable si algo sucede va a ser el outsourcing. Entonces el outsourcing se tiene que asegurar que la empresa sí está cumpliendo con la aplicación de la norma. Es que sí es complejo, pero eso tiene que suceder. Ok. Dice, para el análisis de riesgos se requiere aplicar alguna metodología de riesgos. Pues con que se vayan a las guías, es lo que les decía hace rato, yo creo que es más que suficiente porque tienen que tener una estandarización y si la Secretaría del Trabajo te comprueba que tus cuestionarios no están estandarizados, toda la chamba que hiciste se viene abajo. Eh, a ver, déjame ver otra. Dice, hemos hecho varios ejercicios aplicando las guías de la norma y Ujú. los temas relacionados a cargas de trabajo y lo relacionado se ha convertido en una constante con resultados altos. ¿Sabes si esto es por diseño de la propia guía? No, seguramente esto es por el tema de que sí hay jornadas laborales extendidas o mayores. Dice, trabajo en organismo de agua potable y alcantarillado y saneamiento con más de 250 trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿El cuestionario o la política? Mi sugerencia, o sea, en teoría nada más es la política, pero creo que si aplicas el cuestionario es mucho más fehaciente lo que estás obteniendo y hacia dónde te tienes que ir. Dice, ¿habrá que considerar el estrés que causa el COVID-19 al regreso de los trabajadores? Sí, pero esto es un factor externo. O sea, evidentemente va a haber es que no lo quiero decir así, pero sí va a haber todo un desajuste social alrededor de esto, por el tema de a donde cada quien se le movieron cosas desde su parte personal. Pero insisto, esto, o sea, en donde podría impactar a lo mejor sería en que yo sentí que mis jefes no me dieron el apoyo, sentí que no fueron humanos, sentí que en el home office no querían que me despegara de la computadora ni siquiera para ir al baño. O sea, ahí es donde podría como afectar un poco los resultados. Dice, se mencionó que cada 2 años se deben hacer evaluaciones. ¿Qué es lo que se debe evaluar y cómo? Cada 2 años tienes que aplicar las guías y estas guías te van a ir dando pues, una directriz en función de si lo que estás como política habiendo aplicado está correcto o si finalmente tienes que hacer algún ajuste dentro de la política. Y por ende, dentro de los procesos y procedimientos que lleves en la empresa. Dice, para la interpretación de resultados de los cuestionarios aplicados, es necesario que sea realizado por un psicólogo y una vez identificados los riesgos, ¿cómo doy el seguimiento? ¿Cómo qué? Perdón, al final. ¿Cómo doy el seguimiento? Los cuestionarios los puede aplicar quien sea y los resultados los puede obtener quien sea. Eh, algo que sí les quiero comentar es que no es que sean como muy difíciles, pero están muy pesados a la hora de la calificación. Entonces, mi sugerencia sería que busquen algún proveedor que tenga ya los cuestionarios en línea y que te arrojen
pues los resultados. Porque calificar uno, te tardas. Ahora imagínate si tienes 15, 20 empleados o si tienes 200 empleados, calificar uno por uno está, la verdad, súper pesado. Ok, dice, la Secretaría del Trabajo hace auditorías o revisiones para vigilar el cumplimiento de la norma. Si es así, ¿cómo es el proceso y cuáles son las consecuencias de no cumplir? Las unidades de verificación son las que van a hacer la investigación, digámoslo así, o van a llegar a las empresas y son las que van a hacer las evaluaciones. Lo ideal es tener el dictamen por parte de la Secretaría del Trabajo en donde yo estoy cumpliendo y si no cumplo me van a generar multas hasta por 500,000 pesos. Dice, una duda. Dijiste que en el informe de resultados, si el trabajador lo solicita, se le debe proporcionar. Entonces, ¿se deben publicar un informe por cada empleado? Lo que pasa es que si lo tienes en línea, tú tienes la posibilidad de hacer eh, como gráficas de manera, o sea, de manera amplia sin poner el nombre, ¿no? O sea, los resultados estadísticamente que puedas tener. Lo que yo me refería a que el empleado puede ir contigo y decir, oye, quiero ver mis resultados de la prueba, ¿no? Y tú decirle, mira, pues saliste alto en esto, bajo en esto. Es así, es como nuestra obligación. O sea, no le podemos ocultar los resultados, a eso es a lo que me refería. Pero si yo llego a preguntar cómo salió mi compadre Juanito, pues no me lo tienen que, o sea, eso sí no me lo pueden enseñar. Muy bien. Dice, ¿en un plan de prevención se establecen los mecanismos de comunicación o es aparte un plan de comunicación con las estrategias de prevención? Pues yo creo que es junto con pegado. Yo creo que, o sea, si dentro de la política, si dentro de mi empresa yo considero que las cuestiones de comunicación no están bien y eso me está generando factores de riesgo psicosocial, eso es parte de lo que yo tengo que modificar dentro de, pues, mi entorno laboral, ¿no? Ok, Leonel también tiene otra pregunta. Dice, en una política he visto se mencionan las evaluaciones de desempeño. ¿Es obligatorio aplicar las evaluaciones de desempeño en un determinado tiempo a todos o puede aplicarse cuando requiere el líder o su momento una posible promoción de puesto? Pues en teoría lo ideal es manejar la aplicación de dos evaluaciones de desempeño al año o por lo menos una para saber si la persona está cumpliendo y para que tenga mucho mayor claridad. Si no tenemos esa parte en donde exista la evaluación del desempeño, creo que podemos caer o sea, en la situación de solamente decirle lo negativo al empleado y no lo positivo. Y esto al final del día sí es un factor de riesgo psicosocial. Vuelvo a lo mismo. Aquí cada quien tiene que hacerse como empresa un traje a la medida. Si yo soy una empresa que no tengo evaluaciones de desempeño, mi sugerencia sería que las implementara. Si soy una empresa que las implemento, bueno, pues simplemente llevar a cabo una revisión para saber si lo que yo estoy implementando o lo que ya está implementado va de acuerdo, uno, a mi política y dos, como a cumplir el requisito de que los empleados necesitan tener un reconocimiento de su desempeño. Bien, una pregunta más. Sí, aunque ya está la guía con los pasos, ¿por dónde empezamos? No me queda claro cómo lo organizo. ¿Alguna idea de herramientas o pasos para no salirnos en varios caminos? Pues la verdad es que aquí la recomendación sería, como les dije, empezar por aplicación de las guías, en función a eso hacer la política y luego volver a aplicar las guías para saber si en un momento dado están, evidentemente con las respuestas obtenidas en donde yo vea que estamos cojeando como empresa, voy a hacer la política y a la hora de difundir esa política, pues igual voy a tener que cambiar procesos y procedimientos. Dice, buenos días. Existen varios centros de trabajo de la misma razón social, donde el número de empleados pueden ser menor a 15.
pero en toda la organización suman más de 50. Nosotros recomendamos que se apliquen 3 cuestionarios para todas las sucursales. ¿Cuál es su opinión? A ver, existen varios centros de trabajo de la misma razón social. Ah, ok, o sea, la sucursal de Acapulco, la sucursal de México y la sucursal de Cuernavaca, ¿no? Supongo que aquí, mm, pero también aquí tienen que ser como muy específicos porque es a nivel, o sea, digamos que la nómina están de manera general, pero dentro del centro de trabajo, si solamente hay hasta 15 trabajadores, apliquen la uno y la 2. Esa sería como la recomendación. Bien, dice, el plan de prevención debe salir a partir del cuestionario aplicado a los colaboradores o antes? Yo les diría que, o sea, pueden hacerlo antes, pero también para tener como una visión más clara de hacia dónde ir, porque a lo mejor yo quiero hacer algo que tenga que ver con, no sé, con horarios de trabajo y a lo mejor en mi empresa los horarios de trabajo también. Dice, ¿qué debe contemplar una política de prevención? Pues ahí sí ya tienen que o sea, revisar la norma y en función a los factores que vimos hace rato, es lo que tiene que contemplar este, ese plan de prevención. Y O sea, también en la norma viene una guía de referencia, ¿no? Que nos perdóname. puede dar. En la norma viene un anexo, una guía de Sí, referencia viene, o sea, viene, ahí viene la norma, viene como el ejemplo de una política, pero es general. muy amplia y general, entonces igual y ponerla tan general me puede generar más problemas porque abro mucho la banda como de aplicación. Claro. Dice, ¿cómo debo aplicar los cuestionarios con la pandemia? Pues es independiente, o sea, si los tengo en línea y sigo teniendo home office, pues se los puedo pedir que los respondan. Dice, el COVID vino a cambiar muchas cosas en las empresas. Hoy en día ya van a considerarla en el en las incapacidades. ¿Sabe cómo se reconoce o integra a la NOM de la 035? Se integra dentro de riesgo de trabajo, pero no te pagan. O sea, sí se reconoce, o sea, te evalúan de tal manera que no te van a dar de baja porque no te hayas presentado, pero no es con remuneración. Dice, una vez implementadas las políticas de prevención, ¿cada cuánto tiempo tengo que aplicar los cuestionarios y hacer los reportes cuando haya un ATS o se estipula cada cierto No, tiempo? yo diría que una vez que los tengas, o sea, lo que por norma te dicen es que cada 2 años. O sea, si tú ya hiciste todo tu proceso, ya tienes tu dictamen de la Secretaría del Trabajo, tienes, digamos que licencia por 2 años. Y si vuelves, si sigues haciendo las cosas como están, la verdad es que no creo que exista ningún problema para que dentro del siguiente periodo te vuelvan a emitir un dictamen aprobatorio. Dice, tengo una razón social con varios registros patronales. ¿Es por razón social o por registro patronal? Por razón social. Perfecto. Dice, tengo una política integral de ISO 9000, 14000, 45000 y empresa socialmente responsable. ¿Puedo incluir lo que me pide la NOM 35 o debo tener una política especial para la NOM 35? Una política especial para la NUM 35 es la sugerencia porque de esa manera, cuando lleguen a como hacer la verificación, lo puedes hacer como de manera más sencilla y separada. Dice, ¿la política puede ser adicional a la política de calidad de la empresa? Tiene que ser. ¿En qué parte de la norma se establece que la política ya debe estar establecida y todo el programa es hasta octubre del 2020? ¿La norma ya está vigente completamente o no? Ya se daba un año para la entrada en vigencia.
O sea, como les comenté, esta norma empezó en el 18 y se dio todo un año para que se hiciera la primera etapa hasta el 23 de octubre del 2019. Y ahora del 23 de octubre del 2019 al 23 de octubre del 2020 es cuando tenemos que hacer como la segunda parte. Ya tener como todos los, o sea, la política hecha, difundida, aplicada y habiendo hecho, digamos, las correcciones que tendríamos que haber hecho en función a esa política para que los trabajadores ya no estuvieran sujetos a factores de riesgo psicosociales. Ok, tenemos todavía muchas preguntitas. Tenemos poquito tiempo ya. Vamos a dar respuesta a dos más. Y, Podemos a las 12:10, está bien. ok, entonces, a ver, seguimos. Ahora tengo un registro patronal con 20 empleados y tengo otro registro con 80 en distintas zonas geográficas. ¿Le puedo Es lo que aplicar la decíamos, guía 3 a todos? no es lo que decíamos hace rato, o sea, mi sugerencia sería que tiene que ver, o sea, sí se las puedes aplicar, no hay ningún problema, pero también si son empleados que trabajan 3 juntos, pues, o sea, puedes aplicar la 2, pero eso ya es a decisión tuya. Si aplicas la 3, va a estar como la información más completa. Bien. ¿Cuándo recomiendas la periodicidad de los cuestionarios? Por ejemplo, aplico uno para construir mi política y luego aplico mi política y después de cuánto tiempo le doy para volver a aplicar el cuestionario y conocer mis resultados. Y después de eso, cada cuánto se debe volver a realizar el cuestionario. Mira, aplicas el cuestionario, esa es tu política, luego la aplicas, la difundes. Me imagino que habrá que hacer los cambios necesarios en donde tengas que hacer los cambios. Y a lo mejor entre 3 y 6 meses después vuelves a aplicar la política, digo, los cuestionarios para saber si lo que aplicaste en un momento dado ya está, o sea, ya se lleva a cabo. Y el siguiente cuestionario, o sea, la siguiente vuelta tendría que ser 2 años después. Dice, para la interpretación de los resultados, esa ya la habíamos checado. Esa también. Mencionó norma 14020, pero esa norma es sobre etiquetas ecológicas. No La recuerdo. 14020, no, ¿no? La 15020, ¿no? Ahí se me fue. 14020 dice. 14020. Sí, no es cierto, es la 17020, perdónenme. Dice, ¿es cierto que se debe organizar un comité para aplicarla, no? Esto ya es muy a juicio de la empresa, no es obligatorio. Dice, en caso de estar contratados por outsourcing, ¿quiénes son los responsables de realizar las encuestas? ¿La empresa o el outsourcing? El outsourcing y la empresa, es esa lo que les decía hace rato, ¿no? El outsourcing se tiene que asegurar que, que se esté llevando a cabo la aplicación de la norma. Ok. Estoy apuntando aquí un correíto. Dice, para las empresas con más de 500 trabajadores, ¿es necesaria la aplicación de la guía 1 a todos los colaboradores en un solo periodo? Insisto, la guía 1 solamente es para, digamos que por norma, hasta 15 trabajadores. Pero creo que la guía 1, como es la que nos da el reflejo de si los empleados tuvieron acontecimientos traumáticos severos, inclusive aunque no tengan que ver dentro de la empresa, sí te da un panorama de hacia dónde puedes apoyar a tu gente. Se supone que hay bueno, no se supone, hay una fórmula dentro de la norma para poder sacar una medida, una media y no tenérselo que aplicar los cuestionarios a los 500 trabajadores, pero mi recomendación realmente sería que se aplicaran a todos. Ok. Si mi empresa es de 60 empleados, ¿los análisis clínicos está obligada a realizarlos?
La empresa está obligada a realizarlos. En caso de no realizarlos, ¿estaríamos incurriendo en algo? Sí, o sea, si tú como empresa ya te diste cuenta que tienes empleados que tienen factores de riesgo psicosocial o que tienen, o sea, respuestas, no sé, un acontecimiento traumático severo y tú no los mandas a que les hagan este tipo de evaluaciones, si estás incurriendo en una falta. Dice, el personal de nuevo ingreso, ¿en qué tiempo se debe aplicar el cuestionario? Pues mi recomendación sería a lo mejor a los 2 o 3 meses. Este ya lo había preguntado. Esa también ya. Algunos empleados preguntan si existiera alguna vía o forma para hacer alguna denuncia acerca de la empresa. ¿Existe alguna vía para realizarlo? ¿Se puede hacerlo? Es que creo que eso lo pueden hacer. Mira, dentro de todo este proceso, tendrían que hacerlo directamente con la Secretaría del Trabajo, aunque también hay muchos abogados que se están acercando a ellos precisamente para decirles que pueden demandar. Y la verdad es que esto es algo que solamente creo que lo están haciendo mucho como por el tema de sacar dinero. Eh, ¿Por qué? Porque hay periodos para establecer el tiempo en donde aplico la norma, en donde tengo los resultados y, como decía yo hace rato, es muy específico por las cosas por las cuales puedo hacer o sea, como una denuncia dentro de la empresa. Tampoco es que pueda hacerlo por todo. Dice, ¿las unidades de verificación son opcionales? Ah, no, sí, pero estos son organismos externos que son los que te van a ayudar a hacer la verificación y a entregarte el dictamen para decirte que sí estás cumpliendo con la aplicación de esta norma. En tu opinión, ¿cuánto se va a aplicar esta norma con el entorno de crisis económica que viene? Yo creo que tienen una buena ventana para tener todo en orden, porque supongo que para el año que entra a principios ya esto se empezará a llevar a cabo. O sea, ya va a haber como más probabilidades de que te caiga una revisión. Buen día. ¿Qué sucede con las empresas con alta rotación de personal? ¿Qué tan eficientes van a ser las acciones que se hagan en un mes si existe una rotación de personal alta? Es que yo creo que depende, o sea, aquí como empresa igual sí tendrías que tener cuestionarios de salida como para tener un salvoconducto, porque en teoría si yo tengo una rotación muy alta, quiere decir que mi empresa, puede ser que mi empresa no, o sea, no esté haciendo lo que tiene que hacer para que la gente tenga sentido de pertenencia, que eso es bien importante. Pero también entiendo que hay empresas, no sé, a lo mejor como empresas que se dedican a la construcción o que se dedican a limpieza, que pueden tener una rotación importante. Y si tienes un cuestionario de salida en donde la gente diga que se va porque, no sé, por cosas que son externas a la empresa, pues de esa manera puedes tener tú como empresa esta protección. Bueno, Jesús, demás cursos en nuestras redes sociales y en la página de internet. Eh, ¿En dónde puedo encontrar los resultados de los exámenes de la guía 3? Ahí viene todo en la NOM. Si ya se detectaron factores de riesgo mediante los cuestionarios, ¿a dónde se tienen que mandar los empleados y quién se hace responsable de los gastos? Es como, dependiendo si es factor de riesgo psicosocial o si es un acontecimiento traumático severo, se mandan a evaluación al Seguro Social o puede ser a instituciones privadas. Y en teoría, pues los gastos no corren por cuenta de la empresa, pero yo creo que aquí se pueden llegar a acuerdos importantes pues dentro de la empresa, es decir, que a lo mejor mitad y mitad, o que a lo mejor se pudiera hacer algo en donde si tengo no sé, contrato a una empresa que me dé X número, en el caso que necesite, por ejemplo, sesiones terapéuticas, que me dé a un costo accesible y la mitad la pago yo, la mitad la paga el empleado, algo así.
Dice, ¿tendrás costos de la aplicación de la NOM? Bueno, si quieren, Edgar, les podemos contactar con algún proveedor que ya se dedique a esto. Nada más mándanos un correíto, por favor. Dice, como resultado de la intervención a una persona que sufrió un acto severo traumático, ¿cuál sería y en caso de que el colaborador no asista o no quiera, cómo puedo evidenciar que yo como empresa ya cumplí? Pues finalmente le vas a tener que decir, yo te estoy proporcionando esto, tú tienes que venir con las firmas de que, no sé, de que fuiste a terapia, ¿no? Y si esta persona no va, pues entonces, o sea, digamos que hacerlo de tal manera que esto se... hacerlo de tal manera que al final yo como empresa tenga como la respuesta de que esto se está llevando a cabo. Exacto, para eso es importante tener el registro de todo, la documentación de todo. Bueno, pues por el momento son todas las preguntas que nos han llegado. Yo los invito a que si tienen más preguntas nos las hagan llegar por correo electrónico y bueno, no. Su servidora y Marcia nos ayudarán bueno, yo se las canalizaré a Marcia y Marcia nos ayudará a responder. Les agradecemos muchísimo su participación en esta sesión, que aunque fue muy breve, creo que fue muy productiva porque pudimos despejar muchas de las dudas que tienen. ¿Sí? Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho y nos vemos pronto en más seminarios web. Marcia, muchísimas gracias por tu apoyo, por compartir toda tu experiencia y conocimiento. Gracias a Estoy ustedes. segura de que tendremos muchísimos más proyectos contigo en puerta. Claro que sí, muchas gracias, Lizeth. Okay.